Vamos a obtener ahora las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. Vamos a comenzar por recordar algunas cuestiones de notación en análisis vectorial que vamos a usar. El operador vectorial nabla es la derivada de x en y, la derivada respecto de x en y, más la derivada respecto de y en j, más la derivada respecto de z en k. Este operador se puede aplicar sobre escalares y sobre vectores. También se puede aplicar sobre sí mismo. El producto escalar del vector nabla por sí mismo es el laplaciano, que resulta de hacer un producto escalar entre las componentes del operador, que da la derivada segunda, la sumatoria de la derivada segunda respecto de cada coordenada. La derivada segunda respecto de x dos veces, más la derivada segunda respecto de y dos veces, más la derivada segunda respecto de z dos veces. Este es el laplaciano. Bien, si aplicamos el operador nabla escalarmente con un vector que llamo A, el producto escalar de nabla por A es la divergencia de A, porque al ser el producto escalar quedará la sumatoria de las derivadas de cada componente del vector respecto de la variable independiente en ese componente. O sea, quedará la derivada de AX respecto de X, más la derivada de AY respecto de Y, más la derivada de AZ respecto de Z, que es la divergencia de A. Si aplicamos el vector nabla a un escalar, lo que obtenemos es el gradiente de ese escalar, el vector gradiente, porque será la derivada de phi respecto de x en y, más la derivada de phi respecto de y en j, más la derivada de phi respecto de z en k, que es el gradiente. Si combinamos estos dos y hacemos el producto escalar de nabla por el producto escalar de nabla por A, esto es la divergencia y esta será el gradiente, de manera que esto es el gradiente de la divergencia del vector A. Bien, si multiplicamos vectorialmente a nabla por un vector A, obtenemos el vector rotor de A. Y con todas estas operaciones podemos verificar una propiedad si aplicamos dos veces nabla en forma vectorial, es decir, si hacemos el rotor del rotor, esto resulta ser el gradiente de la divergencia, lo escribo en esta notación, menos el laplaciano. Bien, esta expresión se puede verificar.
nosotros a esta altura la vamos a creer, o porque hace muchos años vimos cómo la verificaban por nosotros, porque la verificamos nosotros mismos, o porque estamos en un curso de física y no nos vamos a poner a hacer verificaciones de otra área. Así que esto es todo lo que vamos a necesitar para, primero, derivar las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, y después para ver qué nos dicen esas ecuaciones respecto de lo que pasa en un punto ubicado en el vacío, donde no hay ni carga eléctrica ni corriente eléctrica. Dije que esto es todo lo que necesitamos. Necesitamos esto y dos teoremas: el teorema de Gauss-Ostrogradski y el teorema de Stokes. El primero dice que el flujo de un vector a través de una superficie cerrada es igual a la integral de volumen de la divergencia del vector en el volumen encerrado por la superficie. Podemos aplicar ese teorema a las dos ecuaciones de Gauss. Vayamos por la primera. El flujo de E a través de una superficie cerrada igual a la integral de volumen de la densidad volumétrica de carga, diferencial B, sobre epsilon 0. Sería más elegante dejar epsilon 0 fuera de la integral, pero me olvidé. Si utilizamos el teorema de Gauss y la notación que hemos recordado más arriba, podemos escribir esto como la integral de volumen de la divergencia de E en el volumen encerrado por la superficie, que es este mismo volumen. Es decir, nos quedan dos integrales volumétricas válidas para el mismo recinto de integración, siendo este recinto de integración cualquiera. Por lo tanto, solo esto es posible si los integrandos son válidos. Es decir, si nabla escalar E es igual a ρ sub B sobre epsilon 0. Nabla por E era la divergencia de. Entonces esto es la integral de volumen de la divergencia, igualamos los integrandos. Si hacemos lo propio con la ley de Gauss del magnetismo, vamos a ir más arriba, nos quedará nabla por E por B, perdón, escalar B igual a 0. Dos ecuaciones en términos de divergencia. La divergencia de E igual a ρ sub B sobre epsilon 0 y la divergencia de B igual a 0. Vamos ahora a la ley de Faraday. La circulación cerrada de E igual a menos la derivada total respecto del tiempo del flujo de B diferencial S a través de cualquier superficie cuyo contorno sea la circulación. Bien, el teorema de Stokes dice que la circulación de un vector a lo largo de un camino cerrado es igual al flujo del rotor del vector a través de una superficie cualquiera cuyo contorno sea la circulación.
de manera que podemos convertir esto en el flujo de el rotor de diferencial S, y esto igual a menos la derivada respecto de t del flujo de B. Nosotros en forma integral escribíamos la derivada total y dejábamos el símbolo de derivada fuera de la integral, porque de esta manera teníamos en cuenta situaciones integrales en las que la razón del cambio de flujo de B en el tiempo no solo era el cambio de B en el tiempo, sino también el cambio de cualquier otro factor que modificara el flujo, por ejemplo, un cambio en la forma de la superficie o un movimiento. Si nosotros ahora elegimos la superficie de integración, que son idénticas, y las elegimos de manera que sean fijas, podemos asumir que la superficie es estática y poner la derivada dentro de el símbolo de integral y luego igualar los integrandos, y nos quedará entonces la ley de Faraday escrita así: nabla vectorial E igual a menos la derivada de B respecto de t. ¿Por qué ahora una derivada parcial? Porque estamos en un punto del espacio, x y z son las variables espaciales independientes de t, y esta derivada de el vector B respecto de t es la derivada parcial de B respecto de t. Vamos a la ley de Ampère, la más larga en la expresión, por eso la dejamos para el final. La circulación cerrada de B, la circulación de B en un camino cerrado, era igual a mu sub 0 por el flujo de J a través de una superficie cualquiera cuyo contorno fuera la circulación, más las corrientes de desplazamiento, mu sub 0 epsilon 0 derivada respecto de t del flujo de E diferenciales. Podemos convertir de nuevo la circulación del vector en el flujo del rotor, y haciendo las mismas consideraciones respecto de la derivada que hicimos para la derivada del flujo de B, nos quedará nabla vectorial B igual a mu sub 0 por J más mu sub 0 epsilon 0 derivada respecto de t de. Y estas son las cuatro ecuaciones diferenciales de Maxwell que vuelvo a escribir más grande aquí y en azul, porque me estoy quedando sin tinta en el otro marcador. Más grande. Nabla escalar E igual a ρ sub B sobre epsilon 0. Nabla escalar B igual a 0. Las dos ecuaciones de Maxwell en divergencia. Nabla vector E, o sea, el rotor de E igual a menos
la derivada respecto de t de B inhabla rotor B igual a mu sub 0 por J más mu 0 epsilon 0 derivada de E respecto de t. Estas últimas cuatro ecuaciones, 1, 2, 3, 4, son las cuatro ecuaciones diferenciales de Maxwell, que ahora sí nos ponen a un paso, ahora sí, aunque todavía no, nos ponen a un paso de ver por qué el campo de fuerzas electromagnético es un campo de fuerzas que se propaga en forma ondulatoria.